Buenos días a todos y a todas. Primeramente, agradecer la oportunidad que nos da tanto la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como el Consejo Económico y Social de la Argentina, a quien le damos la bienvenida a este gran encuentro panamericano de todos los consejos económicos y sociales que ya ha mencionado nuestro anfitrión también, Fernando García. Quiero darles también la buena noticia de que nos acompaña el presidente de nuestro consejo, el señor Rafael Toribio, quien está con nosotros en el día de hoy compartiendo esta presentación, que estará disponible también para responder preguntas que ustedes puedan tener a su disposición. No sé si están ustedes compartiendo o soy yo quien puedo compartir. Vamos a ver. Si soy yo quien puedo compartir la presentación, entonces vamos a comenzar por un primer abordaje con la transparencia. Vamos a ver si puedo pasarlo a la transparencia 2. Ok. Fíjense, el Consejo Económico y Social de la República Dominicana fue fundado por decreto presidencial el 25 de enero de 2005. El decreto 13-05 funda el Consejo Económico, Social e Institucional, como se llamaba en ese momento, con 26 miembros del sector empresarial, 11 miembros del sector social y 8 miembros del sector sindical. Su misión desde el principio fue la de ser un órgano de diálogo, un órgano de concertación de políticas públicas y un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Esa ha sido la misión desde el principio. Cuando Fernando me pidió que trabajara el tema, me ubiqué en el Consejo Económico y Social de Argentina, como ustedes lo han presentado. Me encantó la forma en la que ustedes como consejo han elaborado su estructura. Entonces, entiendo que para nosotros es más bien compartir con ustedes lo que ha hecho de nosotros un Consejo Económico y Social que se ha mantenido a través del tiempo. Ustedes habrán observado que del 2005 al 2021, pues ya somos adolescentes, y que en la adolescencia todavía se tiene algo vamos a decir, de preadolescencia, pero también ya algo de la madurez. Entonces, quise presentarles a ustedes lo que para nosotros, como Consejo Económico y Social, han sido los ejes fundamentales de desarrollo y madurez de nuestro Consejo. Primero, la institucionalidad. Segundo, el reconocimiento de la necesidad de diálogo. Tercero, la construcción colectiva de soluciones con visión de interés general, de bien común. Cuarto, la identidad de cuerpo. Y quinto, la gobernanza. Yo podría extenderme largamente a hablar de todo esto, pero como me dijeron que eran 20 minutos, entonces en 20 minutos vamos a abordar los 5 ejes, y entonces cualquier tema que ustedes quieran preguntar sobre cada uno de esos ejes, lo ampliaríamos. ¿A qué le llamamos nosotros institucionalidad al principio y que continúa siendo parte sustancial de nuestro desarrollo como Consejo Económico y Social? La regularidad de las reuniones, las agendas, al principio fueron objetivos difusos que luego pasan a ser cada vez más precisos, y el reconocimiento de esa necesidad de diálogo que tienen los gobiernos para impulsar políticas públicas que necesitan del favor de los gobernados o administrados frente a la administración, en un tiempo en el que no basta con la democracia representativa, sino que es necesaria una democracia participativa. Ese esquema vertical
de la administración de los años 50 del siglo XX, de todavía finales del siglo XX, en el que las decisiones se toman a nivel del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pero en la cúpula, y luego va desgranando hacia abajo, ha sido superado por toda una cantidad de elementos que ustedes conocen mejor que yo y que todos compartimos, de gobernabilidad global, de tecnología global, que ya hace que cada ciudadano es impactado de una u otra manera por todas las políticas públicas de su Estado. Entonces, cuando nosotros fundamos el Consejo Económico y Social, ya sabíamos, porque teníamos la experiencia del diálogo tripartito de los años 80, que fue un diálogo, como bien decía Fernando hace un ratito, un diálogo trabajadores, empleadores y gobierno, que dio lugar a lo que fue el Código de Trabajo del año de 1992, que sustituía el Código Trujillo de Trabajo, que era del año 1957. De tal modo que la experiencia de nosotros surge de diálogo. Nosotros nos montamos sobre una ola de diálogo necesario. Entonces, de ahí que cuando entramos en el tema de las políticas públicas, ya entramos con un conocimiento básico de cómo dialogan los pares, los agentes sociales que a finales todavía del siglo XX solamente eran interlocutores sociales y agentes sociales, los empleadores y los trabajadores. Los consejos económicos y sociales todavía no éramos considerados como en la parte de sociedad, organización de la sociedad civil, como interlocutores sociales, porque esa era la estructura. De ahí era que había nacido la primera, si se quiere, generación de consejos económicos y sociales, al estilo del Consejo Económico y Social de Italia, el Consejo Económico y Social de Francia, etc. Entonces, cuando digo de las agendas u objetivos difusos, es porque al principio un Consejo Económico y Social tiene que ir definiendo, de acuerdo a sus representantes, cuáles son esos temas de agenda. Algo que decía Fernando, porque los temas de agenda al principio tienen que ver con fortalecimiento interno, fortalecimiento de los consejeros y fortalecimiento externo, es decir, esa voz externa, que es la que va creando el Consejo Económico y Social. Y dentro de esa institucionalidad tiene mucho que ver la necesidad de diálogo que tenga el gobierno. Como vamos a ver al final, cuando veamos gobernanza, hay gobiernos que tienen más necesidad de diálogo y otros que tienen menos necesidad de diálogo. Eso corresponde a cada país. Cada país tiene sus formas de diálogo más o menos estructuradas y son bastante diferenciadas, aunque todos compartimos un mismo, si se quiere, sentido de lo que es el diálogo, que es un intercambio de opiniones, un intercambio de datos y un intercambio de estadísticas que son las que nutren nuestras políticas públicas. El segundo de los ejes, que va íntimamente unido a lo que acabo de decir, es el reconocimiento de esa necesidad de diálogo, particularmente en problemas nacionales que de alguna manera no han sido resueltos porque o no han logrado el nivel de madurez que requiere la ciudadanía para aceptar que son problemas y que requieren solución. U otras veces es porque son tan complejos por ser multifactoriales y de múltiples variables que se van creando nudos, como los nudos que se le forman a los niños que tienen los cabellos medio rizaditos, y se le forman muchos nudos. Y entonces se necesita de alguien que tenga la paciencia de comenzar a desenredar esos nudos. Bueno, pues eso es mucho de lo que ha hecho este Consejo Económico y Social. Destrabar nudos que impiden que problemas nacionales confluyan hacia una solución común, producto de una participación social propositiva. Soluciones que en muchos casos son innovadoras o son creativas o simplemente
lo que han requerido son modificaciones a la ley. Voy a poner solamente 3 ejemplos. Un primer ejemplo es el de la Ley de Seguridad Social 87-01, que tenía un componente. Fíjense ustedes, la Ley de Seguridad Social es del año 2001. Nosotros somos creados en el 2005. Y en el 2006 se nos apodera para que un componente de la Ley de Seguridad Social logre plena implementación, que era el Seguro Familiar de Salud. ¿Cuál era el impedimento para que el Seguro Familiar de Salud entrara en plena vigencia? Algo tan sencillo como el costeo del plan básico de salud. No había habido la forma de poner a todos los actores reunidos en una misma mesa para costear cuánto era posible pagar desde el seguro familiar de salud en salud básica. Y luego también, algo que estaba íntimamente con el costeo, era cuáles eran las enfermedades catastróficas que podía cubrir la seguridad social. Y conjuntamente con esto, la entrada de uno de los elementos básicos ya de la moderna seguridad social y de la moderna o contemporánea forma de gestionar la salud, el sistema de salud, que es la salud, la salud primaria, la atención primaria. Es decir, esa entrada en vigencia de la atención primaria. Bueno, pues sentados todos en la mesa de mediación y de concertación, en un trabajo de 6 meses, se logró que en diciembre de ese mismo año, pues entrara en plena vigencia un solo de los componentes que no había logrado ponerse en implementación de la ley del año 2001. Otro de los, vamos a decir, de las necesidades de diálogo, pero que tenían nudos, era la Estrategia Nacional de Desarrollo. La República Dominicana había anhelado desde los años 80, 90, tener una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo. Pues la Estrategia Nacional de Desarrollo también tenía nudos, es decir, cuáles eran nuestras prioridades como país, cuál era nuestra visión como país y cómo nosotros podíamos vernos en el año 2030. Y así comenzó el trabajo que duró aproximadamente 2 años, porque lo comenzamos en medio de la crisis del año de 2018 y del 2008, perdón. Y logramos entonces ir formando mesas de trabajo hasta que ya en el 2011, con una gran concertación, se logró una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la primera ley promulgada en el año 2012, es la ley 01-12. Luego, otra cabeza llena de nuditos es la del sector eléctrico y la del sector educativo. Y con esos dos también logramos el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en el año 2014, que se extiende del 2014 hasta el 2030, y más recientemente el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, que comenzó en el año 2015, pero fue finalmente concretado con la firma ahora, en el 25 de febrero de 2021, y que cubre el lapso de 2021 a 2030. Estos pactos y esta Estrategia Nacional de Desarrollo tienen cada uno su mecanismo de veeduría y de seguimiento, que también es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos a nuestro cargo mantener reuniones periódicas que nos permitan con los diferentes ministerios saber cuál es el grado de cumplimiento tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo como del Pacto Educativo, como del recién firmado Pacto Eléctrico. Pasemos entonces al tercer eje: construcción colectiva de soluciones con bien de interés, con visión de interés de bien común. Fíjense, la tendencia moderna ya es la de dar participación a la sociedad en aquellos temas, no solamente temas nacionales, ¿verdad?, de gran envergadura, sino en todo aquello que le impacta, en aquello que le afecta. Por eso es sumamente importante
que la regularidad, ¿no?, se dé en las reuniones, porque habrá ocasiones que no estará dentro del plan de trabajo del Consejo Económico y Social de su país un tal o cual tema, pero que la sociedad entiende que nosotros como consejo debemos opinar. Eso se dio el año pasado, cuando por primera vez nosotros participamos en temas electorales. Nunca habíamos participado en temas electorales. Sin embargo, el que se suspendieran las elecciones municipales y congresuales justo previo al tiempo de la pandemia, fue una preocupación nacional porque nosotros hemos tenido un desarrollo electoral también progresivo y esta suspensión de las elecciones municipales y congresales creaba un poco de malestar ciudadano. Y fueron los propios consejeros los que dijeron que el Consejo Económico y Social tenía que intervenir en esta coyuntura. No está dentro de nuestra ley, pero tampoco está prohibido por nuestra ley orgánica de funcionamiento. Y entonces se nos pidió que fuéramos mediadores, ¿no?, entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y la Junta Central Electoral para que fluyera la información que salía de la Junta Central Electoral y que cualesquiera temas que fueran de preocupación de la ciudadanía, pues tuvieran un espacio donde ser conocidos. Bueno, y de ahí salió 2 o 3 puntos que fueron aplicados por la Junta Central Electoral y ustedes saben el resto. Pues tuvimos nuestras elecciones congresuales municipales y también tuvimos unas elecciones presidenciales en medio de pandemia que no tuvieron prácticamente ningún tipo de disruptividad ni de ningún tipo de conflicto. Por lo tanto, la construcción colectiva de soluciones con visión de interés del bien común podrá ser en algún momento objeto de la atención de ustedes como Consejo Económico y Social, como lo ha sido en muchos otros casos de otros consejos económicos y sociales. Entonces, pasamos al cuarto eje. Para mí, el cuarto eje es uno de los ejes que quizás más me inspira porque es el más difícil de todos. La institucionalidad, pues se la da la ley, se la dan los reglamentos. El reconocimiento de la necesidad de diálogo es prácticamente algo ineludible. La sociedad actual, solo hasta con mencionar las redes sociales, vemos que hay una necesidad de diálogo. Y la construcción colectiva de soluciones, como ustedes habrán visto, es algo que también surge de esta posmodernidad. Ahora bien, la identidad de cuerpo, es decir, que las organizaciones representadas en su Consejo Económico y Social, aún teniendo y defendiendo sus intereses particulares, puedan sentirse consejeros o consejeras, organizaciones consejeras, requiere algo más que institucionalidad, reconocimiento de diálogo y construcción colectiva. Esa identidad de cuerpo viene dada de el consenso. ¿Por qué? Porque la formación de consenso sobre temas, diferentes temas que ustedes van a ir trabajando, es lo que nos va uniendo, es lo que nos va diciendo en qué somos comunes, en qué nos parecemos, porque siempre va a haber intereses que no compartimos. Es decir, el interés del trabajador de tener mejores condiciones de trabajo frente al interés del empleador de tener siempre mayor rendimiento a su capital, eso va a ser algo que va a ser confrontado siempre. Y el interés de las organizaciones de la sociedad, que los beneficios que obtienen trabajadores y empleadores sean respetuosos de una nueva sociedad civil que se preocupa de lo medioambiental, que se preocupa de la salud general, que se preocupa de otros temas que no son necesariamente los temas de trabajadores y empleadores.
Eso, ¿no?, llega un punto en el que confluye hacia el consenso. Cuando hablamos de trabajo decente y de trabajo digno, ahí tenemos un tema en el que todos confluyen. ¿Por qué? Y ese es un ejemplo que siempre lo utilizo. Porque ¿qué aumenta más la productividad para el empleador que un trabajador que se siente satisfecho con sus condiciones de trabajo? Eso indudablemente que aumenta la productividad, pero indudablemente que hace al empleador en su área de producción mucho más competitivo. Pero ese mismo trabajador que goza de trabajo decente, a la vez lleva a la sociedad una energía positiva y una forma de hacer las cosas en la que la sociedad se nutre, porque es un trabajador muchas veces más organizado, porque es un trabajador que tiene una familia también más organizada, porque es un trabajador que tiene seguridad social y tiene salud también que puede compartir. Es decir, que ahí se va uniendo y va aprendiendo también a cuidar su medio ambiente. Entonces, esta identidad de cuerpo se va formando con las ideas, las opiniones, si se quiere, las sinergias, ¿sí?, que se van formando entre todos los sectores, de la que es parte el gobierno también. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el gobierno consulta, ¿sí?, cuando se trata del órgano consultivo, o cuando lleva a concertación o a consenso un tema determinado, es porque confía en la opinión del Consejo Económico y Social en su conjunto, ¿sí?, no individualizado en empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, sino en su conjunto como Consejo Económico y Social. Y entonces, aquí voy a entrar a un tema, ¿sí?, que es el de la gobernanza. El tema de la ya yo voy terminando, ya esa es mi última ya. El tema de la gobernanza es un tema que ustedes podrán, cada país lo maneja de manera diferente. Para nosotros es importante resaltar solamente lo siguiente. Los consejos económicos y sociales pueden solamente desarrollarse en democracia. Es decir, pensar un consejo económico y social fuera de democracia no tiene sentido. Entonces, nosotros aquí lo que queremos resaltar es que sucesivas administraciones del Poder Ejecutivo no solamente han respetado la institucionalidad del CES, sino que le han apoyado en su fortalecimiento institucional. Si ustedes observan, nosotros iniciamos con la administración del presidente Leonel Fernández, 2005, 2008 y en su segundo periodo hasta el 2012. Luego seguimos con la administración del presidente Danilo Medina, 2012, 2016, hasta el año pasado, 2020. Y estamos iniciando en la administración del presidente Luis Abinader. Iniciamos con un presupuesto de 5 millones de pesos dominicanos. Ustedes van a ver en la diapositiva luego la equivalencia en dólares. Luego, cuando fuimos incorporados a la Constitución de la República en 2010, logramos subir nuestro presupuesto a 7.6. Y con la ley 142-15, logramos también ir subiendo el presupuesto a 12 millones de pesos. Y en la actualidad, el proyecto de presupuesto para 2022 es de 38.2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tal como hablábamos al principio, se necesita también de un equipo técnico y se necesitan de secretarías técnicas que desarrollen los datos que también pueden servir de sustento para que el Consejo Económico y Social tenga su propia base de datos y sus propias fuentes de datos. Concluyo diciendo que en la actualidad el Consejo Económico y Social de la República Dominicana cuenta, pues no creen ustedes que nosotros somos tan grandes como son muchos otros consejos. Nosotros somos el presidente, señor Rafael Toribio, esta servidora con funciones de secretaria general también, y 11 empleados fijos dentro de un organigrama que cubre todo lo que es institucionalidad interna y un poco de lo que es las relaciones que tenemos con los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo. Hasta aquí
nuestra ponencia. Creo que cumplimos con el tiempo, María de los Ángeles. Así es que muchísimas gracias. Les dejo solamente con este artículo 251, que es el que nos define como órgano consultivo y órgano de concertación para la paz social. Muchísimas gracias a todos.